palabra acompañada del Espíritu Santo, Señor, que traspase mi vida, mi mente, mi alma, mi corazón, la de mi casa y la de todo aquel que escuche esta poderosa palabra. Que el Señor le bendiga. Bienvenidos, preciosos. Vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo. Bendito sea tu santo nombre. Evangelio de Mateo, vamos a leer la poderosa palabra del poderoso Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mi Rey divino, añade bendiciones a tu palabra y habla con poder y gloria a cada vida en particular. Mateo capítulo 10, Evangelio según Mateo capítulo 10. En el verso 34 dice la poderosa palabra del Rey. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué tremenda palabra. Y aquí estaba hablando el Señor Jesucristo. No he venido a traer paz, sino a traer ¿qué? Espada. Y a poner a los unos contra los otros. Fuerte, pero real, y está escrito en la palabra del que vive y del que reina. Título de esta reflexión: que yo esté de tu lado. Que yo esté de tu lado, Señor. Dile al que tienes al lado que tú y yo estemos del lado del Dios eterno. Toma asiento. Esta porción bíblica a veces genera controversia y a veces la gente la evita, la evade. Pero está escrita en esta preciosa palabra. Y todo lo que está aquí se cumple. Cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. ¿Por qué Cristo dijo esto tan fuerte? ¿Por qué Cristo él mismo dijo que él iba a ser causa de división, causa de disensión? Sencillísimo. Porque hay unos en la misma casa que querrán caminar con Cristo, que querrán obedecer a Cristo, que querrán agradarlo y cumplir sus mandamientos. Pero habrá otros que no, que van a querer desobedecerle a Dios, que van a querer agradar su carne y aún que van a querer agradar a Satanás. Y tú lo ves en los hogares. Cuando un hogar, una persona llega a Cristo de ese hogar, una persona decide convertirse, caminar con Cristo, ¿qué le dicen los otros? Uy, qué bueno, te felicito. No, se espelucan porque como antes, por ejemplo, había rumba y trago, y ya hay un cristiano que dice no a la rumba, no a emborracharse, eso ya genera división. Cuando una persona llega a Cristo y dice voy a poner mi vida en orden, y de pronto estaba en unión libre y decide, bueno, sí, yo voy a agradar a Dios, entonces o me caso con esta persona o si esta persona no es para mí, nos apartamos, pero no vamos a seguir en pecado de fornicación. ¿Qué le dice la gente? Qué bien que vas a agradar a Dios. No, se molestan. ¿Cómo lo vas a dejar? ¿Cómo la vas a dejar si llevas 5, 10, 20 años? ¿Y para qué casarse? Sencillamente porque quiere esa vida, poner la vida en orden. Entonces eso va a generar ¿qué? División, disensión. Caminar con el Señor no es fácil. Caminar con el Señor es un desafío, es un reto diario en el que tenemos que asegurarnos de estar del lado de Él.
Porque hay cosas en las que Él es el que pelea por nosotros, en las cuales Él es el que nos defiende, Él es el que nos ayuda. Por eso Él dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Yo te hago una pregunta, ¿cuántas personas en el mundo, evangelistas, sobre todo misioneros, han muerto? Los han asesinado por predicar a Cristo, por llevar el evangelio a las naciones, sobre todo a naciones que no quieren saber nada de Cristo y que tienen otros dioses, a precio de sangre y a precio de muerte. Iglesia, o somos, pero no podemos parecer ser. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegro. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cuál es la lucha más fuerte de un cristiano, de un hijo de Dios? Que su familia que está lejos de Dios llegue a los pies de Cristo. Y a veces se ganan muchas personas fuera de la casa, ¿cierto? Pero a veces la guerra más dura es con los de la propia casa, con los que se conviven, con los que se viven. Porque ahí es donde el enemigo trabaja más para no permitir que los que no conocen a Cristo lleguen a Cristo, para no permitir que los que están en camino torcido lleguen al Cristo de la gloria y enderecen sus pasos. Y finalmente para impedir que los que no van camino a salvación lleguen a salvación. Por eso tú y yo tenemos que ser fuertes y firmes en Cristo. Dile al que tienes al lado, fuerte y firme en Cristo. Fuerte y firme a pesar de la espada, a pesar de la disensión, a pesar de la enemistad, a pesar de que mis enemigos sean los de mi propia casa, mis propios cercanos, aun los que trabajan o sirven conmigo. Amén. Creo que vayas más adelante al Evangelio de Marcos. Y vamos a ver un ejemplo bíblico de esta disensión que la vivió el mismo Señor Jesucristo. Marcos, capítulo 14. Mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Verso 16, Marcos 14, 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les habían dicho y prepararon la paz. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. ¿Quién era él? El Señor Jesucristo. ¿Quién eran los 12? Los discípulos, los apóstoles. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Cristo no solo lo anunció, sino que lo vivió. Él anduvo con estos 12 hombres 3 años. Comía con ellos, dormía con ellos, andaba con ellos, viajaba a un lado con ellos. Ellos vieron que era el Hijo de Dios, los señales, los milagros, los prodigios, lo oyeron enseñar. Aún tal vez un abrazo, tal vez una palabra de ánimo. Tal vez Cristo les conseguía los recursos para que vivieran y sobrevivieran. Pero uno de ellos fue el que se levantó contra Cristo. Uno de ellos fue el que lo traicionó. Uno de ellos fue el que decidió venderlo por 30 piezas de plata. Y comía con él. Y dormía con él. Y le decía maestro. Y muy seguramente le daba el abrazo y el pico. Pero no era
no estaba del lado de Dios, no estaba del lado de Cristo. ¿Cuántas personas nos podrán rodear a nosotros? Y parecen ser, pero no son. Y aún parece que nos aman, pero no es así. Por una pequeña y grande diferencia, que dentro de ellos realmente no está Dios, que dentro de ellos realmente no está el Espíritu Santo. Mira lo tremendo aquí. ¿Cuántas prédicas oiría Judas? ¿Cuántas enseñanzas recibiría? ¿Cuánta Torá sabría él? Oiga, es que él no anduvo con cualquiera, andaba con el Cristo de la gloria. Y con todo eso, recuerda cuando le preguntan a este que por qué había dejado, que por qué entregaba al maestro. Así la gente parece. Mucha de la gente con la que tú y yo andamos parece, pero no. Cuidado, cuidado. Hay muchos Judas que no andan a kilómetros, andan al lado de nosotros y comen con nosotros y andan con nosotros y se ríen con nosotros, pero no son de nosotros. ¿Quién lo sabe? El Señor y el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, tú los vas a identificar. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que el Señor no te va a decir sácalos, ni te va a decir échalos, ni te va a decir apártate de ellos. ¿Sabes por qué? Porque tú les tienes que enseñar, así no reciban. Ellos tienen que ver en ti a Cristo, así te den la puñalada por la espalda, y estoy hablando figuradamente. Bueno, de pronto alguno lo haga realmente. Así te traicionen. Oiga, Cristo, ¿por qué no echó a Judas? ¿Por qué estuvo con él 3 años? Si sabía quién era, sabía que en él no había operación del Espíritu Santo, sino que él había dejado entrar a Satanás dentro de él. Pero lo tuvo ahí. Lo tuvo ahí. Entre otras cosas, dándole una oportunidad de arrepentimiento. Dándole una oportunidad de que se convirtiera a él. Dándole una oportunidad para que no fuera a condenación. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Que tú y yo estemos en el grupo que está al lado de él, no que estemos en el otro grupo. Vete un poquito más atrás al libro de los Salmos, Salmo 64. Salmo 64, mira lo que dice la poderosa palabra del Señor. Verso 1. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidos al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Los ve el Dios 3 veces santo, el Dios todopoderoso. La humanidad está llena de esto. De muchos que conocen, de muchos que saben, que muchos que entienden que está bien, que está mal. Pero además de que no obedecen, de que no agradan a Dios,
se convierten en enemigos de los que intentamos agradar a Dios. Se convierten en enemigos de los que queremos hacer las cosas como a Dios le agradan. Y en esta generación más fuerte que en las anteriores. Y en las que vengan va a ser todavía más fuerte que en estas. Por eso tenemos que hacer esta oración que hace aquí el salmista David. Guarda mi vida del temor del enemigo. Muchas veces el enemigo y sobre todo el que está cerca es tan fuerte que puede generar temor, que puede generar miedo en el verdadero Hijo de Dios. Y que aún por ese miedo y ese temor que puede generar, puede llevarlo a agradar más a ese enemigo que a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? No así contigo, no así conmigo. A veces, cuando identificamos un instrumento de Satanás que está cerca de nosotros, a veces el hombre le tiene más miedo a ese instrumento de Satanás que al mismo Dios. Entonces, de pronto no habla lo que tiene que hablar, de pronto no hace lo que tiene que hacer, de pronto no ora como tiene que orar por miedo a la reacción del enemigo. Si tú y yo estamos del lado de él, no podemos hacer eso. Así tengas al enemigo al lado, tienes que hablar lo que Dios te mande, tienes que hacer lo que Dios te diga y tienes que agradar a Dios. Y para eso no puedes tener temor del hombre, ni del enemigo, ni de los demonios. Por eso el salmista decía, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Guarda mi vida del temor del enemigo. Guárdame que yo no le tema a mis enemigos. Y viene otra petición que hace aquí el salmista. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Hay muchos que caminan en medio del pueblo de Dios, que son enemigos del pueblo de Dios, y que maquinan lo malo, que traman cómo hacer daño, que conspiran. Cuidado, cuidado, cuidado. Y a veces el pueblo de Dios da ocasión porque abre su boca y abre su corazón a quien no debe. Y después de lo que habla, eso mismo se lo devuelven como saeta para traspasarlo. Eso mismo lo usan para hacer daño. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Hay muchos que planifican y perfectamente organizan cómo hacerle mal al Hijo de Dios, cómo hacerle mal al servidor de Dios, cómo sacarlo del plan y del propósito del Señor. Y se hacen llamar buenos. Y parece que hicieran lo correcto. Pero el Rey que discierne todo sabe quién sí y quién no. Por eso cuídate. Cuídate de quién pides consejo. Cuídate bajo dónde vas a refugiarte. Cuídate a quién le pides ayuda. Porque el corazón del hombre solo lo conoce Dios. Dios. Mira esto tan tremendo, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Hay muchos que te pueden, ricos abrazos, decirte que te aman, lindos, hermosos, preciosos, pero por detrás su lengua es como una espada, como una saeta afilada que lanzan para dañar tu integridad, para dañar tu imagen, para dañar tus relaciones, para dañar todo lo que puedan dañar. Amigo, decía mi abuelita, amigo el ratón del queso. Tu único amigo Cristo. Tu único amigo Cristo. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo por su carne, dice la palabra del Señor. ¿Sabe por qué
muchos enemigos de Dios, de la palabra y de los hijos de Dios pueden operar? Porque a veces los hijos de Dios somos demasiado confiados y confiamos en quien no debemos confiar. Y pedimos consejo a quien no debemos pedírselo. Iglesia hermosa, que tú estés del lado de Dios. Guárdate, guárdate, que el Señor afine tus sentidos espirituales para diferenciar quién sí y quién no. Vete ahí a Salmos capítulo 6. Salmos capítulo 6. Alabamos tu nombre, Señor. Perdón, me equivoqué. Salmo 5. Salmo 5. Mira lo que dice Salmo 5. Es otra porción que nos sirve mucho para orar. Salmo 5, verso 8. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. A causa de mis enemigos. Tú y yo necesitamos que Dios nos guíe, porque el Hijo de Dios siempre va a tener enemigos. Los que saben y son notorios y los que no parecen ser, pero lo son. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Cuídate del lisonjero. Cuídate del que te echa cepillo. Cuídate del que hable demasiado bien de ti. Cuidado. La palabra lo dice. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan ¿qué? Lisonjas. Nosotros necesitamos que Dios nos guíe. Nosotros necesitamos que el Eterno nos guíe. Cada día, cada minuto, cada segundo. Que nos guíe con quién andamos y con quién no andamos. A quién escuchamos y a quién no escuchamos. De quién recibimos y de quién no recibimos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos guíe. Que Dios nos dé la visión espiritual, el oído espiritual y el entendimiento espiritual. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. A veces el enemigo trabaja tan fuertemente, y eso tú lo has visto y vivido, que hay las amiguis. Y entonces son tan amiguis que una amiguis termina enredando al marido de la otra amiguis. Y las dos se hacen llamar cristianas. Una lo es y la otra no lo es. Y dañan matrimonios, y dañan familias, y dañan hogares. Hay íntimos del alma que entonces, como somos íntimos y los dos somos cristianos, hacemos negocios. Y resulta que uno sí es hijo de Dios y el otro parece ser y no es. Y entonces hay pérdidas de dinero y robos y engaños y trampas. Cuidado con quien haces alianza. Cuidado con quien caminas de gancho. Cuidado. Órale al Señor. Órale al Señor. Guíame, Señor. Guíame, guíame, guíame. No permitas que sea engañado. No permitas que sea confundido. Y cuando detectes un enemigo, de pronto el Señor te va a decir, déjalo ahí, pero ten cuidado. Déjalo ahí, pero no intimes con él. Déjalo ahí porque quiero que él me vea a mí en ti. Pero para eso tenemos que, como hoy hablábamos con los papitos del colegio, estar conectados. Conectados. En comunicación con. Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos ahí.
y habla con el Rey de Reyes. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. ¿Qué enemigos me rodean, Señor? Quienes están cerca a mí tal vez quieren apartarme de ti. Quienes están cerca a mí tal vez maquinan mal contra mí porque parecen ser hijos tuyos, pero no lo son. Parecen ser instrumentos tuyos, pero son aliados de las tinieblas. Guárdame de sus maquinaciones. Guárdame de su maldad, Señor, y guárdame a mí, Señor amado, de ser instrumento del enemigo. Que yo siempre esté de tu lado. Que yo siempre esté de tu lado. Y guárdame, mi divino Señor, guárdame, mi altísimo Creador, de los que no están de tu lado, para que no me hagan daño ni me sean por tropezadero. Ayúdame, Señor, ayúdame, mi divino Dios, porque tu palabra se cumple. Los enemigos del hombre serán los de su casa, los que están cerca a nosotros, los que nos rodean, tal vez conviven con nosotros, tal vez trabajan con nosotros, tal vez estudian con nosotros, tal vez sirven en las iglesias con nosotros. Recuerda que la palabra dice, muchos los llamados, pocos los escogen. Iglesia hermosa, cuídate, 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 cuídate y pídele al Señor que revele y muestre por tu propia seguridad. Colócate en pie, iglesia hermosa, y dale gracias al Señor. Dile gracias porque en esta noche me adviertes, Señor. Gracias porque en esta noche me hablas. Gracias, Señor divino. Gracias, Altísimo Rey. Señor, gracias porque yo no quiero alianzas con los que no están de tu lado. Yo no quiero influencia de los que no están de tu lado, porque esos son enemigos tuyos y enemigos míos, aunque parezcan amigos, Señor amado. Padre celestial, afina mi oído espiritual, afina mi ojo espiritual y afina mi entendimiento espiritual. Gracias, Señor, porque en esta noche me advierte. A ti la honra, a ti la gloria y a ti la alabanza. Iglesia hermosa, levanta las manos hacia el Dios tres veces santo. Y en esta noche recibe la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Que el eterno Rey te bendiga, iglesia.